Los martes de la Cuaresma hemos dicho que vamos a hacer una pequeña enseñanza sobre lo que es la Cuaresma en este momento en la homilía. ¿Qué es la Cuaresma? Son estos 40 días que Jesús vivió en el desierto preparando su entrega en la cruz. Y la iglesia lo vive, entonces, 40 días que empiezan el miércoles de ceniza, donde se nos marca con la ceniza y se nos recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Es decir, que somos pecadores. ¿Y cuándo termina? La Cuaresma termina el Jueves Santo, cuando empieza el Triduo Pascual, jueves, viernes, jueves de la Cena del Señor, viernes de la muerte y sábado en la noche y ya domingo la resurrección. El tiempo en la Cuaresma, el color es morado, el Padre se pone color morado, otro tiempo son verde, blanco, rojo, el tiempo en la Cuaresma es morado, un color que indica penitencia y conversión. Tampoco se canta el aleluya ni el gloria. Y la iglesia tiene menos flores. Menos flores. Aquí todavía hay flores porque traen para los matrimonios, pero si las dejáramos todas estaríamos con flores hasta por las ventanas. Así que hemos sacado bastantes flores, hay menos flores. ¿Y cuál es el sentido de la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo para arrepentirse de los pecados. Padre, fome la Cuaresma porque la Cuaresma de nuevo, los cantos más tranquilos y dura tantos días. ¿Por qué tantos días? 40 días para arrepentirnos y convertirnos. ¿De qué? De los pecados. ¿Y qué pecados? Si yo a lo mejor no ando robando bancos, no soy un traficante, no ando matando gente, ¿qué pecados? Todos somos pecadores. Por eso al inicio de la misa uno dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, ¿y qué tan gran culpa tenemos si no somos tan pérfidos a lo mejor? Eso cree uno. Pero es el pecado mayor o menor, pero la inclinación nuestra por ser humanos, alejarnos de Dios y a ofenderlo. Y quizás, claro, hay grandes pecados, el aborto, el asesinato, o a lo mejor más sutiles, a lo mejor la mentira, hablar más de otro, algunos que no se ven tanto, quizás la lujuria o la infidelidad en el matrimonio o deshonrado en los negocios, y empiezan así a aparecer muchas cosas que son pecados. Y aquí uno dice entonces, bueno, la Cuaresma entonces, 40 días para arrepentirme y convertirme de los pecados, pero por un motivo muy especial, porque Dios vino a morir para liberarnos del pecado. Y esto es lo importante. El Señor no solamente quiere que uno deje atrás el pecado, que es una ofensa a Dios, sino que quiere que nosotros también nos unamos a Él en su sacrificio en la cruz, que muere para el perdón de los pecados. Recuerden la frase de Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Si es Dios, no tenía ningún pecado. Y todavía le decían: si eres Dios, sálvate a ti mismo. Y lo ofendían. Jesús no tenía pecado, pero cargó con nuestros pecados en la cruz. Y por eso siempre en toda la iglesia hay una cruz bien grande que nos indica que nosotros jamás podremos olvidar que Dios mismo murió. No por culpa de Él, sino por los pecados de la humanidad. Míos, tuyos, de todos. Los sacerdotes somos pecadores. Una mamá, un joven, un estudiante, un presidente, un médico, todos somos pecadores. Pero Dios quiere ayudarnos a vencer al pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Es una ofensa a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando le decimos: no, lo que tú me dices, Señor, yo no lo voy a seguir. Tú me dices que diga la verdad, no, yo voy a decir la verdad cuando quiera y en una de esas sí me conviene. Y si no, miento y hago otras cosas. Dios nos enseña entonces a seguir su camino y a que su entrega en la cruz nosotros la validemos con una vida buena, correcta y lejos del pecado. San Agustín decía una frase, decía una definición: el pecado es un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Dios eternamente nos ha creado para el bien. Y estamos llamados a eso.
pero a veces no hacemos el bien. ¿Y qué pasa? Tenemos esa inclinación. Entonces, Dios muere en la cruz para liberarnos del pecado y los 40 días de la Cuaresma entonces son un tiempo para ejercitarnos en dejar atrás el pecado, no por las propias fuerzas solamente, sino que con la gracia de Dios. El pecado, podemos decir, es como los clavos que sufrió Jesús, que le clavaron. Los clavos le dolieron, lo atravesaron. Bueno, esos clavos son los pecados de la humanidad. A Dios le duele el pecado también. El Señor se duele del pecado de nosotros y aunque uno diga, nadie me ve, estoy copiando en una prueba o estoy robando algo que nadie me mira, quizás nadie de por acá, pero arriba Dios está mirando y más que apuntarte con el dedo, que no le gusta a Dios, se duele. Y dice, hijo, hija, ¿por qué hace eso? Usted está hecho para el bien. Yo lo creé para algo positivo. No se deje llevar por lo malo. Así entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por un pecado, le duele a Dios. Y es como que le entierra un clavo, una espina a la corona de espinas. ¿Qué nos enseña entonces la Cuaresma? Estos 40 días para que uno reflexione y diga, a ver, ¿en qué cosa yo me equivoco? ¿En qué cosa a lo mejor he ofendido a Dios? ¿En qué cosa puedo mejorar? Y por tanto, la Iglesia nos anima a eso, a rezar, a hacer la confesión, algún acto de penitencia, para que nosotros podamos dejar atrás el pecado. Fíjense, por tanto, entonces, que la Cuaresma es un tiempo tan central en nuestra fe, porque así, preparándonos 40 días para dejar atrás el pecado, tomando conciencia de que a veces ofendemos a Dios y ofendemos a los demás, vamos a llegar a la Semana Santa junto con Jesús, a lo que es más importante. Así como Él muere y resucita, Dios también quiere que nosotros vayamos a morir, pero no a morir a la muerte física, sino que a morir al pecado y a resucitar a la vida nueva de santidad de la gracia. Entonces, cerrando esta breve homilía y catequesis, la Cuaresma, 40 días para unirnos a Jesús en su sacrificio en la cruz por nuestro pecado. Pidámosle al Señor que nos ayude a rezar, pidámosle a Dios que nos ayude a convertirnos y a tener conciencia del pecado, de nuestro pecado. Vemos ahora esta guerra, injusticia, desigualdades, violencia, ataques, muerte, tantas huellas del pecado que están en la humanidad y que nos va mostrando que falta hace Dios en nuestro mundo. ¿Cómo Dios nos invita entonces a nosotros a pedir con la oración y con la propia conversión que dejemos atrás el pecado? Pablo VI dijo esta frase para concluir esta reflexión, dijo esta frase: el mayor pecado de la humanidad es haber perdido la conciencia del pecado. Pensar que todo da lo mismo, que yo no peco porque no mato, no es así. Pequeñas cosas también son pecado. Dios nos invita entonces no a sentirnos discriminados y lejos de Él, sino que a sentirnos amados, pero llamados a la conversión.